tengan en sus manos sus Biblias y vamos hoy a continuar la serie de sermones que traíamos desde el Antiguo Testamento, si recuerdan, desde el libro de Génesis. Yo estoy convencido, hermanos, que tenemos que conocer la historia de la redención que nuestro Dios quiso dejar por escrito. Tenemos que aprender a darle valor y tenemos que saber qué es lo que vamos a usar para mantenernos firmes en la fe y para poder compartir nuestra fe a otros. Entonces, si me permiten recordarles, después de la creación en el libro de Génesis, vimos que el primer gran evento fue la rebelión de toda la humanidad contra Dios. Rebelión liderada por nuestro padre Adán, pero de la que participamos absolutamente todos nosotros, porque todos estamos contados en Adán. Pero al mismo tiempo contrastamos la prueba de obediencia de Adán y su fracaso rotundo con la prueba y la tentación del Señor Jesús en el desierto y su victoria total sobre el enemigo. Vimos también que juntamente con la caída del hombre, cuando parecía que el propósito por el cual Dios había hecho todas las cosas se había frustrado, el Señor nos dio su promesa de salvación que llegó a convertirse en el hilo conductor de toda la Biblia, el punto central o el foco central de toda la historia. Sacrificar a su hijo como una ofrenda de holocausto, de una ofrenda encendida para el Señor, que finalmente perdonó la vida del muchacho, pero en su hijo por el perdón de nuestros pecados. En esa historia nos vimos el corazón mismo de Dios, su amor por nosotros y su fidelidad a sus promesas y al pacto que Él había establecido. La última vez vimos la historia de José, el bisnieto de Abraham, el nieto de Abraham, de Isaac, el hijo de Jacob. Y vimos las similitudes o la relación tipológica entre José y el Señor Jesucristo. Concluimos diciendo que él fue vendido y traicionado por sus hermanos, que él vivió como esclavo, que él fue humillado, pero que en su humillación el Señor lo exaltó y dirigió todas las cosas para que a través de él su pueblo fuera preservado de morir de hambre y la descendencia a través de la cual vendría el Salvador pues pudiera tener continuidad. El libro de Génesis es precioso, mis hermanos. Nos cuenta desde la creación del mundo hasta el momento en que Dios se está relacionando cercana y estrechamente con su pueblo. Comienza desde la creación de todas las cosas y termina un poco extraño con la muerte de José y su momificación en Egipto, pero ese capítulo 50 de Génesis con el capítulo 1 de Éxodo es como la bisagra en la historia en la cual los israelitas caen en la esclavitud en Egipto y Dios después se revela poderosamente para sacarlos, para rescatarlos y para presentárselos a Él mismo en el monte Sinaí para que lo adoraran y para que lo sirvieran y para que lo alabaran. Vamos a orar y le vamos a pedir ayuda a Dios para que nos hable en este momento. Padre Celestial, Señor, necesitamos suplicarte que nos ayudes, que nos asistas con tu Espíritu Santo, a mí para que pueda dar a conocer tu palabra y tu voluntad a tu pueblo, para que podamos recordar el Evangelio, la muerte de Cristo a nuestro favor, el don de amor que nos has dado a través de Él, pero sobre todo para que conozcamos cuáles han sido las maravillas, los milagros de la historia de tu revelación para nosotros. Tú has querido relacionarte con nosotros desde el principio y hoy estás aquí, Padre bueno, hablándonos y ministrándonos. Te ruego pues que tu Santo Espíritu nos ayude y nos asista. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuando un poco desde la historia de José, mis hermanos, vimos al final que hubo uno de sus 10 hermanos
que en forma especial, cuando él estaba abajo padeciendo y sufriendo en ese hueco, en ese pozo vacío donde lo habían arrojado, tuvo la idea de venderlo como un esclavo. ¿Recuerdan? Judá, el mismo Judá que después, cuando estaba comiendo ante José, pero que todavía no sabía que ese poderoso hombre de Egipto era su hermano, tomó el lugar de Benjamín para quedarse como un esclavo sirviendo a José. Pero lo cierto es que más o menos desde el capítulo 37 en adelante hasta el final del libro de Génesis, parece que toda la historia gira alrededor de José. En un momento fue con Abraham, luego con Isaac, luego con Jacob, y de los 12 hijos de Jacob, la historia luego comienza a girar alrededor de José. Todo pareciera indicar que sería a través de José, entre los 12 hijos de Israel, que Dios continuaría con el desarrollo o con la línea de descendencia de su promesa. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que hay algunos teólogos que dicen que Dios tiene sentido del humor, pero es no a través del piadoso José que nos señala a Cristo y que nos muestra a Cristo, a través de quien Dios quiso desarrollar o dar continuidad a la línea de los descendientes a través de los cuales llegaría la promesa, sino a través del traidor, a través de Judá. Ustedes recordarán cómo más adelante en la narrativa bíblica en muchas ocasiones se habla del león de la tribu de Judá para referirse al Señor Jesucristo. Así que toda la historia se centra en José, pero al final, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, da una bendición especial para José, pero Jacob, inspirado por el Espíritu Santo con la revelación que Dios le dio, entendió que sería a través de Judá en quien Dios se llamaría una descendencia para cumplir sus propósitos. Los caminos del Señor son inescrutables como soberanos. Hoy vamos a estar en el punto de la historia, hermanos, entre la conclusión de Génesis y un poco en el comienzo de la estadía de Israel en Egipto. Así que si ustedes ponen sus ojos en Éxodo capítulo 1, el texto inicia recordándonos lo que acabábamos de ver en Génesis, que toda la familia de Jacob entró en Egipto, todos sus 12 hijos, entre ellos Judá. Pero a partir del versículo 5 dice lo siguiente en Éxodo capítulo 1. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de Egipto de puros israelitas. Pero sucedió a partir del versículo 8 que se levantó en Egipto un rey que no conocía a José y que dijo a su pueblo: los hijos de Israel es un pueblo mayor y más fuerte que nosotros. Ahora tenemos que ser sabios y ver que no se multiplique, y que cuando venga la guerra, entonces ellos se unan a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. En el contexto, hermano, ustedes pueden ver en el versículo 11 que pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. La Nueva Traducción Viviente dice que pusieron sobre ellos una carga de impuestos y los hicieron sus esclavos para que edificaran para ellos las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban, más crecían, de manera que los egipcios más tenían temor de Israel. Y el énfasis acá es que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Concluye el 14 diciendo: amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo servicio al cual los obligaban con rigor. Entonces, de nuevo, concluye el libro de Génesis con Dios exaltando a su pueblo, entrando a morar en lo mejor de la tierra de Egipto, pero tan pronto como inicia el Éxodo, encontramos que la situación cambió radicalmente. La pregunta antes de continuar es:
¿por qué Dios permitió que su pueblo fuera esclavizado? La respuesta la vamos a encontrar en Génesis 15, por favor, en el versículo 13. Génesis 15, 13. Y por favor me van a ayudar a leerlo, todos juntos. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: entonces, después que Dios estableció con Abraham su pacto y que hizo el juramento en el que tanta atención pusimos de pasar en la mitad de los animales sacrificados y puestos uno frente al otro, lo primero que le dice es que su descendencia va a vivir en tierra ajena, va a ser esclavizada y va a ser oprimida allí por 400 años. Pareciera un poco difícil de entender cómo es que Dios está haciendo promesas a Abraham, hablándole de su descendencia, pero de una vez le anuncia todo lo que estamos encontrando ahora en Éxodo. ¿Cuál sería la respuesta? Pues por lo menos la única que yo puedo ofrecer es que en su providencia Dios estableció y Dios permitió que así sucediera para el cumplimiento de sus propósitos posteriores. El caso que vimos de José en Egipto es una propia muestra de eso. Sufrió humillaciones, sufrió injusticia, la persecución y la traición de sus hermanos, pero todo esto al final ayudó y fue dirigido por Dios para salvar y preservar la vida de su pueblo. En el capítulo 45 que ya estudiamos, si ustedes recuerdan, después que él se reveló a sus hermanos y se dio a conocer, tuvo que decirles por lo menos en 3 ocasiones: no teman, tranquilos, yo no voy a vengarme de ustedes. Sí, ustedes me traicionaron, sí, ustedes hicieron mal contra mí, pero todo eso lo dirigió Dios para preservarles la vida, para salvar a su pueblo. Cuando estudiamos la historia de la redención, la historia de la revelación de Dios y cómo Él se ha relacionado con su pueblo, y uno se sienta a examinar la historia de cómo Dios se ha relacionado con cada uno de nosotros en su propia vida, es necesario entender qué es la providencia de Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice, yo les voy a resumir el concepto que les dije hace un tiempo. Dice que Dios sostiene, dirige y gobierna todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, para su propia alabanza y para su propia gloria. Pero concluye diciendo que en su providencia Dios especialmente cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bienestar de ella. Así que tenemos que ver esta mención necesaria a la providencia de Dios, porque por causa de nuestra condición caída, de nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros somos muy susceptibles de, apenas empezamos a ver que las cosas van mal, caemos en la desesperanza, actuamos por nuestros propios medios. Siempre que viene una crisis o una dificultad, queremos resolver el problema en nuestras propias fuerzas. Si ustedes van a Génesis 50 y vamos a estar moviéndonos en este límite, como les decía, vamos a encontrar que en los hermanos de José tenemos un retrato de lo que más bien somos nosotros. Es decir, aunque José es un ejemplo de Cristo, a quien podemos imitar en su imitación de Cristo, cuando leemos la historia encontramos que más bien somos como sus hermanos. En Génesis 50, a partir del versículo 15, dice que los hermanos de José vieron que su padre Jacob había muerto y dijeron, quizá nos aborrecerá José y ahora sí nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y ayúdenme a leer el 16 y el 17 para ver qué fue lo que se les ocurrió. Y enviaron a decir a José, por tanto,
ahora te rogamos que perdones. Es muy interesante que el versículo termina diciendo, José lloró mientras hablaban. ¿Acaso estaba por esta nueva revelación de lo que su padre había dicho antes de morir? No. Él estaba entristecido por la actitud de sus hermanos, porque en 3 ocasiones le había dicho, no tienen que temer. Dios ha dirigido todas las cosas para el bienestar de su pueblo. Pero ahora cuando tienen temor, cuando están pensando, bueno, de pronto sin la mediación de nuestro Padre, ahora sí este hombre va a usar su poder para vengarse de nuestra traición. Entonces se inventan una mentira más grande para engañarlo. Quieren ganarse su favor, pero a través de una treta. Ellos se postran delante de él y le dicen, aquí somos tus siervos, pero en el 19 una vez más él les responde, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? De nuevo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, la providencia de Dios actuando, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y termina diciéndoles, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a su familia. Así los consoló y les habló a su corazón. Nosotros, en lugar de aprender de José y confiar en la soberanía de Dios que dirige todas las cosas para su gloria y para nuestro cuidado, somos más como los hermanos de José. Ellos son un claro retrato de lo que nosotros somos. Precisamente por eso hago énfasis en estos pasajes, porque cuando leemos la historia de la Biblia, no solamente estamos leyendo la historia y qué bonito todo lo que sucedió y asombrarnos y maravillarnos por eso. Resulta que tenemos que ver y entender cómo es que nuestro corazón y nuestras intenciones y motivaciones están plasmadas en la mayoría de los protagonistas de esta historia. Así que nosotros somos más bien como los hermanos de José. ¿Por qué? Cuando usted siente que su mentira o cuando usted cree que está haciendo algo mal, algo indebido y que va a ser descubierto, ¿cuál suele ser la inclinación de su corazón? Inventarse una mentira más grande para cubrir la primera y librarse por lo menos momentáneamente del problema. Cuando usted piensa que sus pecados van a salir a la luz, se inventa una justificación posiblemente más perversa que el primer error para librarse de las consecuencias. Cuando usted ve que las consecuencias de sus actos son inminentes, usted planea cómo evadirlas y escabullirse del problema. Es la misma situación que encontramos una y otra vez a lo largo de la historia de Israel. Por ejemplo, cuando los israelitas fueron sacados de Egipto, cuando estaban desplazándose hacia el lugar a donde Dios los iba a llevar y Faraón quiso perseguirlos, llegó un punto en que ellos estaban encerrados al frente por el mar y no podían seguir avanzando. A los lados las montañas no tenían escapatoria y por detrás Faraón con su ejército siguiéndolos y poniéndoles el sitio. ¿Y qué es lo que hacen estas personas que acababan de ver el despliegue poderoso y amoroso de Dios en beneficio de ellos? No pensaron, bueno, ¿cómo será que Dios en su providencia nos salva de semejante apuro? No, renegaron de Dios y se quejaron contra Moisés diciendo, por lo menos en Egipto teníamos ataúdes para morir y estar tranquilamente. ¿No somos nosotros el mismo tipo de persona que cuando estamos en un aprieto, en lugar de pensar cómo es que Dios puede ayudarme y rescatarme de esta situación tan crítica, pensamos más bien, bueno, ¿y ahora qué hago para salir de este atolladero? Así que la historia de José, la historia de los israelitas esclavizados en Egipto y lo que vamos a ver más adelante sobre cómo Dios los liberó, está escrita para su enseñanza, mi hermano. Está escrita para mostrarle el cuidado amoroso que Dios tiene sobre cada uno de ustedes, para mostrarnos el rescate que desde el principio Él ha planeado y Él ha ejecutado por todos nosotros. Rescate del pecado, de la condenación, pero también de nuestros enemigos y pruebas del día a día. Por eso estoy haciendo tanto énfasis en la historia del Antiguo Testamento, en la historia de la redención, porque usted tiene que poder hacer de la historia de la Biblia
su propia historia. Usted tiene que abrazar los hechos y las verdades que Dios ha revelado a través del tiempo como un medio a través del cual Él se ha relacionado íntima y estrechamente con usted. No es simplemente la historia de un pueblo ajeno, es su historia como parte de la iglesia, como parte de la congregación, como parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, el día que sus hijos le pregunten: papá, mamá, ¿por qué razón nosotros venimos a la iglesia? ¿Por qué razón nosotros tenemos que guardar los mandamientos? ¿Por qué tenemos que identificarnos con el pueblo de Dios? ¿Por qué tenemos que identificarnos con Cristo y con su iglesia? Pues en Deuteronomio capítulo 6 vamos a ver una buena respuesta cada vez que nuestros hijos tengan este tipo de inquietudes, o cada vez que alguien nos pregunte: ¿usted por qué es que va a la iglesia? ¿Usted por qué es que vive de semejante manera? ¿Usted por qué es que está luchando por mantenerse fiel a los principios que Dios ha establecido? En Deuteronomio capítulo 6 yo voy a leer el 20 y usted me contesta con el 21. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios, los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: hermano, cuando su hijo o cuando alguna persona le pregunta: bueno, ¿usted por qué se esfuerza en caminar como un cristiano? ¿Qué es lo que da razón a esta dinámica que usted tiene en su vida? Pues la manera de comenzar a discipularlos, la manera de comenzar a instruirlos, no es necesariamente llevarlos a un buen libro de teología, no es exponerlos a los comentarios de Luis Berkhoff, ni Sproul, ni MacArthur, no. Es muy llamativo y tiene que decirnos mucho que la pedagogía que Dios nos dice que debemos usar es contarles a nuestros hijos y a cualquiera que pida razón de nuestra fe una historia. La historia de la salvación y de la redención de Dios en favor de su pueblo. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa e hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y toda su casa delante de nuestros ojos. El padre recordándole a su hijo: esto es lo que Dios ha hecho por nosotros, por eso servimos a Dios, por eso nos esforzamos por vivir en plena obediencia y fidelidad a sus mandamientos, estatutos y decretos, porque Él es el que nos sacó de allá con mano poderosa para darnos la tierra que juró a nuestros padres, comenzando por Abraham. Y entonces nos mandó que cumplamos todos estos mandamientos, todos estos estatutos, que temamos a nuestro Dios para que nos vaya bien y nos conserve la vida. Cada vez que nosotros leemos los domingos, Éxodo 20, del 3 hasta el 17, el decálogo, la ley moral de Dios, estamos acercándonos a los principios y a los mandamientos que Dios ha dado para que cada uno de nosotros se relacione con Él y para que caminemos como sus hijos y como su pueblo. Pero es que resulta que en lo que ustedes acaban de leer, en Éxodo capítulo 19, si me ayudan a buscar esa cita, encontramos el principio o la razón que Dios nos está indicando por la cual debemos vivir y caminar como su pueblo. Ustedes pueden ver que en el contexto en que ya el pueblo se encuentra frente o en las faldas o al pie del monte Sinaí, a partir del versículo 3 dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Y antes de llegar a Éxodo 23, antes de darle los 10 mandamientos, y si ustedes quieren leer en sus casas, lo que siguen adelante son
un montón de mandamientos, una lista larga de estatutos, de decretos y de leyes que el pueblo debía guardar. Pero antes de indicarles todo eso, una vez más, el Señor mismo les recuerda: ustedes vieron lo que hice a los egipcios, a partir del versículo 4, y cómo os tomé sobre águilas y os he traído a mí. Ahora Él establece su pacto con nosotros. Si ustedes dan oído a mi voz, si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La vigencia y la continuidad de este pacto de Dios con nosotros se encontrará más adelante en las cartas de Pedro, cuando él dice que la iglesia es un reino de sacerdotes y de gente santa. Es decir, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios tiene uno y el mismo pueblo, que es un pueblo de sacerdotes y de gente santa. Es decir, que tanto ustedes como yo estábamos contados e incluidos en el listado de los elegidos de Dios aún desde el principio. Si ustedes saltan un poquito más adelante a Éxodo 20, en el versículo 2, una vez más, antes de darles los mandamientos para indicarles cómo deben relacionarse con Él, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de certidumbre. Esto es lo que muchos teólogos, mis hermanos, llaman dar el indicativo antes de dar el imperativo. Es decir, tenemos que saber qué es todo lo que Dios ha hecho por nosotros y la salvación que nos ha dado en Cristo, porque eso será la base sobre la cual nosotros vamos a poder caminar en obediencia al Señor. Así que por eso también mi énfasis en que veamos una y otra vez la historia del Antiguo Testamento, porque si no conocemos estas cosas, no va a tener sentido para ustedes vivir en el marco de una relación con Dios, cumpliendo los estatutos y principios que Él ha establecido con nosotros en su pacto con su pueblo. Por ejemplo, les había dicho que cuando alguien nos pregunte, bueno, ¿qué son todas estas cosas y estatutos y decretos de Jehová tu Dios? Pues podemos contarle la historia de lo que Él ha hecho por nosotros, porque es que resulta que uno escucha a muchas personas, inclusive a veces cristianos, que se limitan a decir, cuando les piden razón de su fe, cosas como: bueno, yo voy a la iglesia porque Dios me ha cuidado toda la vida. Todo lo que tengo se lo debo al Señor. Dios siempre ha sido bueno conmigo, Él nunca me ha desamparado. Son respuestas muy usuales, pero son respuestas que se limitan a eso porque posiblemente quien está respondiendo no conoce ninguna cosa más allá de eso. Es porque ignora la historia de la relación de Dios con su pueblo. Imagínense el día de mañana cuando Jeremías me pregunte: bueno, papá, ¿por qué nosotros nos congregamos todos los domingos y no podemos salir de vez en cuando de paseo como todos mis amigos del colegio? Imagínense que la respuesta sea: bueno, hijo, es que Dios siempre ha sido bueno con nosotros, entonces pues hay que ir también a la iglesia el domingo. O es que desde jovencito mi mamá me llevaba a la iglesia, entonces yo quiero transmitirle a usted esa misma herencia de la fe. No. En atención a lo que leímos en Deuteronomio 6, mi respuesta debería ser más bien una oportunidad para pastorear su corazón y dirigirlo hacia el Evangelio a través de la historia de la revelación de Dios. Yo podría decirle mejor algo como: hijo mío, hubo un tiempo en que yo no servía al Señor, hubo un tiempo en que yo no venía a la iglesia los domingos, al contrario, estaba enfocado en hacer todo lo que provocaba el enojo de Dios. Yo en verdad vivía como un enemigo de Él, pero aun cuando yo era su enemigo, Él envió a su Hijo para reconciliarme. Y su Hijo tuvo que sufrir y morir en la cruz para pagar mi culpa, porque Él quiso pagar el castigo que yo debía recibir de parte de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, es que ahora servimos y caminamos en fe y en obediencia al Señor.
¿Usted se ha preguntado por qué es difícil para usted obedecer los mandamientos que Dios le ha dado? ¿Usted se ha preguntado por qué comete una vez el mismo error y repite el mismo error y cae 3 y 4 veces en el mismo error? ¿Se ha preguntado por qué su lucha parece no tener ningún dinamismo, parece no tener ningún progreso, ninguna motivación? Cuidado que no sea porque usted ignora los beneficios, las misericordias, las maravillas que Dios ha hecho para traerlo de nuevo a vivir en una relación de reconciliación, de justificación y de santificación como parte del pueblo de Dios. De nuevo, es interesante que en la pedagogía de Dios, la manera de instruirnos, la manera de educar a nuestros hijos, cómo podemos discipular a otros, no es otra que contarles la historia de la redención, comenzando desde el principio. Así que para los padres y las madres, sobre todo para los padres, que tienen el deber de sentar a sus hijos, a sus esposas y a todos los que están en su casa para hablarles las palabras de Dios. Si ustedes no saben qué decir cuando están sentados para el devocional, si están dudando si tienen que comprarse algún libro que les enseñe cómo tiene que instruir a su familia, o si usted no hace devocional porque simplemente no tiene nada para decir o no sabe qué decir, pues desde esta misma tarde comience a reunir a su familia, tome con ellos su Biblia, ábrala desde el principio y comiencen a leer la historia de las misericordias de Dios, la revelación de la relación que Él quiso establecer con nosotros como su pueblo. Pero no simplemente léalo como cualquier historia, no. Hermanos, de nuevo, usted tiene que hacer de esto su historia, la historia de su relación con Dios, la historia de lo que Él ha hecho para acercarse a nosotros, que no merecíamos su favor, que no merecíamos otra cosa que seguir viviendo en la esclavitud de nuestros pecados. Usted puede enseñarles, por ejemplo, con lo que estamos viendo en los textos bíblicos hoy día, que el pueblo de Dios fue esclavo en Egipto, pero que el Señor los liberó con gran poder, y que esa historia es nuestra propia historia, que éramos esclavos del pecado, que no podíamos liberarnos y Dios quiso acercarse para darnos redención. Y usted puede seguir enseñándoles que la noche antes de ser rescatados de Egipto, Dios envió a su ángel de la muerte para cobrarse la vida de todos los primogénitos que vivían en ese país, incluyendo los primogénitos de los israelitas, a quienes Él también reclamaba. Pero enséñeles que Él proveyó a un cordero que sería el sustituto, la víctima inocente que moriría por el primer varón que Dios reclamaba, señalando que todos en esa casa le pertenecían. Ese corderito tuvo que morir como una víctima inocente, pero esta historia de la Pascua señala al Cordero de Dios que luego vino al mundo para morir por nuestro pecado, para que podamos recibir entonces el amor y la gracia de Dios. A través de toda la historia de la Biblia usted puede pastorear y discipular, y usted debe llevar en cada uno de estos episodios a sus hijos y a su familia a que vean a Cristo. No es otro mi objetivo que el que ustedes aprendan a ver y se deleiten y abracen la palabra de Dios, encontrando a Cristo en todas las páginas del Antiguo Testamento. Es nuestra historia. Eventualmente usted llegará a Éxodo 19, que lo leyeron hace un rato, juntamente con el capítulo 20, donde Dios está estableciendo su pacto con su pueblo, dándoles principios y mandamientos. Y en Deuteronomio 5 y 6, donde estamos, cuando Dios está haciendo una recapitulación de la ley a su pueblo, antes de que entren a la tierra prometida para tomarla por posesión. Y ustedes, estando en Deuteronomio 6, después que su hijo le pregunte, y bueno, ¿qué son todas estas cosas que hacemos y estudiamos y leemos, papá, sobre Dios? Y después de que usted le cuente la historia de la redención, usted podrá llegar al versículo 25 en Deuteronomio 6 y ayúdeme a leer cómo hay que concluir exhortando a sus hijos, a sus discípulos, a su cónyuge.
Deuteronomio 6:25, todos juntos. Y tendremos justicia cuando vivamos conforme todos los principios que Él nos ha mandado. Es en este punto, mis hermanos, cuando como parte de la historia de la relación de Dios con su pueblo, usted a su familia tiene que enseñarle la ley de Dios. Y usted tiene que memorizar con sus hijitos los 10 mandamientos para que en casa pueda repetirlos con ellos como lo repite con la congregación cada 8 días. Pero al mismo tiempo que usted cumple su deber de enseñarle la ley, y como leemos en el versículo 25, exhortarlos a que la guarden, en ese momento usted necesita enseñarles que nadie puede justificarse por las obras de la ley. Dios nos ha dado los mandamientos suyos para que sepamos cómo vivir en la relación pactual que Él estableció con nosotros. Pero resulta, y aquí sería la introducción del tema que en verdad yo quiero tratar hoy, pero resulta que en un sentido su ley nos pone bajo maldición. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Y yo voy a leer para usted a partir del versículo 10, Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que ¿cuál es su deber, el mío, el de sus hijos y el de mi hijo como parte del pueblo de Dios? Pues guardar los mandamientos que el Señor nos dio. Pero dice que tenemos que guardar todas las cosas escritas en el libro de la ley. Santiago 2:10 nos enseña, no lo busque, pero Santiago 2:10 nos enseña que si usted guarda toda la ley, pero infringe un solo punto, si usted guarda 9 de los 10 mandamientos, pero infringe uno solo, usted se hace culpable de violar toda la ley. Por eso es imposible que seamos justificados por la ley, como dice el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, casi como recordándonos lo que leímos en Deuteronomio 6:25, tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. La ley dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que en un sentido, hermanos, la ley nos pone bajo maldición, porque revela la maldad de nuestro pecado y revela nuestra incapacidad para relacionarnos con Dios. Pero resulta que Él no ha dado la ley a su pueblo para dejarlos bajo una maldición. No, la respuesta más bien se encuentra en el versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Lo cierto es que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. El versículo 24 nos ayuda a entender esto un poco mejor. Ahí mismo en Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo era en las casas ricas de los romanos, la persona encargada de la crianza y la educación del hijo hasta que estuviera apto para asumir los deberes de su padre. Así que la ley ha sido nuestro ayo, el tutor encargado de llevarnos a Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Así que aunque tenemos que aprender los mandamientos y aunque como parte de la historia de la redención y relación de Dios con su pueblo hay que enseñarlos a los hijos, de nuevo, en este punto tenemos el deber como la oportunidad de mostrarles a Cristo, enseñándoles que tienen que guardarlos, pero que no se van a poder justificar delante de Dios por medio de su obediencia, porque no tenemos obediencia, no tenemos justicia por nosotros mismos. Necesitamos más bien que la ley nos lleve a Cristo, el que fue hecho por nosotros maldición, el que tomó nuestro lugar delante de la presencia de Dios y sufrió el castigo que nosotros merecíamos, el que nos ganó el favor y la gracia de Dios. Mis hermanos, Dios en su tiempo y en su providencia quiso dejar por escrito y revelado para nosotros todo lo que Él hizo para relacionarse y acercarse a su pueblo, todo lo que Él hizo para rescatarnos y llevarnos de nuevo a la reconciliación con Él. Él dejó para nuestro consuelo y para nuestra edificación la historia de la revelación escrita en la Biblia que usted tiene en sus manos. Vamos a continuar, pero a partir del próximo domingo, en lo que ustedes leyeron hace un rato, en el gran encuentro entre Dios y su pueblo en Sinaí, y en el encuentro que cada domingo tenemos anticipado entre Dios y su pueblo, ya no en el monte que se puede palpar, sino en la presencia misma de Dios en su ciudad celestial. Pero gracias a Cristo que podemos acercarnos a Dios y que podemos aprender todas estas cosas y que podemos contarnos como parte del pueblo de Dios, que Él quiso salvar por su sola gracia y por su solo amor. Oremos. Señor y Dios nuestro, por favor, ayúdanos y avívanos y danos pasión y un amor ferviente por la lectura, el estudio y la aplicación de tu palabra. Señor, enséñanos a ver cómo todo lo que has hecho es parte de tu revelación progresiva y coherente para nosotros. Ayúdanos a entender que la historia de cómo te has relacionado con tu pueblo es nuestra propia historia. Por favor, a través de esta serie de enseñanzas que hoy retomamos, enséñanos a ver a Cristo en todas las páginas y eventos del Antiguo Testamento. Ayúdanos para contar esta historia de la salvación, primero a nosotros mismos como la única motivación para vivir y relacionarnos en obediencia contigo, pero también para compartirla con nuestros hijos, con nuestras esposas y con todos aquellos a quienes nos des oportunidad de hablarles de la salvación y el Evangelio de Cristo. Señor, gracias porque tú desde siempre te has relacionado con tu pueblo en forma personal. En el tiempo de José en Egipto y en nuestros días y en esta misma mañana. Gracias, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.